Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿cuán contagiada de política está la respuesta del presidente Trump y los demócratas a la pandemia del coronavirus en Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, ¿cómo calificas tú la respuesta de Estados Unidos como país ante la pandemia del coronavirus? Bueno, por lo general, podemos decir que fue una desilusión para un país de tan gran importancia, de tan grandes avances tecnológicos, de su reputación como gente que saben cómo solucionar problemas de cualquier tipo, y se encontró que no estábamos preparados. No se tomó en serio, no se providenciaron lo que era necesario, y al final, como en muchos otros países, claro, hubo la tentación de ocultar, digamos, la importancia, el tamaño, la difusión del virus. Así que hemos visto problemas enormes de la respuesta, particularmente en las grandes ciudades como Nueva York, por ejemplo, o otras, donde hubo grandes números de gente afectada por el coronavirus, a donde no había suficientes camas en los hospitales, no había suficiente equipamiento, no había suficientes ventiladores para ayudarlos a respirar y a sobrevivir. Fue, digamos, una concientización en el país que tenemos que revisar mucho de lo que estamos haciendo, particularmente en el sector salud, el acceso a la salud, pero también en las razones, digamos, de raíz del por qué, por ejemplo, el coronavirus ha afectado más a los de raza afroamericana o hispanohablantes que a los blancos, por ejemplo, lo que significa diferencias en la comida, en el estilo de vida, en cuidarse de su salud, en tener obesidad, sobrepeso o no. Vale decir que hay variables raíces en diferentes grupos que corresponden al nivel socioeconómico, al acceso a todo lo mejor en la vida o a todo lo peor, y que al final hace unos más vulnerables que otros para ser afectados por el coronavirus y no sobrevivir. Una reciente encuesta de la agencia AP, Associated Press, revela que el 54% dijo estar muy preocupado por la reapertura de la economía, el 16% dice no está muy preocupado. Y tú sabes también que ha habido también un nuevo estudio, esto es del Imperial College de Londres, en donde indica que por lo menos 24, es decir, prácticamente la mitad de los estados del país podrían sufrir un nuevo rebrote del coronavirus, dado esta temprana reapertura de la economía. Y al mismo tiempo, Emilio, hemos escuchado del presidente Trump adelantar que si llegara a darse un rebrote del coronavirus, él no cerraría la economía. ¿Cómo lees tú esta información? Bueno, eso es claramente un tema muy controvertido y muy delicado, lo que llamamos el valor estadístico de la vida, que se aplica mucho en muchas decisiones que se hacen, por ejemplo, de cómo exigir que haya entrenamiento para los pilotos de aviones, o cómo debería ser seguridad en los coches, por ejemplo, para proteger a los pasajeros si hay una colisión, si hay un accidente. El valor estadístico de la vida en el sentido de que si hay un seguro de vida, ¿es el seguro lo mismo para alguien de 25 años o alguien de 90 años? Es algo muy delicado del cual hablar, pero que en realidad se utiliza mucho en muchas decisiones que se toman en la vida real. También hay otras razones detrás de todo esto, que son aún más visibles y tal vez más influyentes. Por ejemplo, la reelección del presidente Trump. Claramente, él está muy preocupado para su propia reelección porque todos sus planes de campaña
de mitines, de viajar, recorrer el país para dar ánimo a su base y contrastarse a los demócratas que tienen una oportunidad de ganar, ha sido naturalmente totalmente cambiado, anulado en realidad por el coronavirus. El presidente aún tiene una gran visibilidad, por ejemplo, a través de las conferencias de prensa diarias que se ofrecieron en la Casa Blanca durante semanas hablando del coronavirus. Y también él puede viajar, por ejemplo, como hizo el otro día a Michigan, para, digamos, alabar a sí mismo y a sus buenas relaciones con la industria para, por ejemplo, construir ventiladores aquí en el país, así que haya más accesibilidad para si hay necesidad en diferentes partes de la región. Pero claro que no es la misma cosa que poder viajar y tener mitines con tal vez 10, 20, 30, él piensa 50,000 participantes, vale decir, reuniones triunfales, a donde él puede reenviar su mensaje, confirmar que la gente es leal a él, animarlos, entusiasmarlos, demostrar por televisión al país que aún él tiene, digamos, la atención de los ciudadanos. Esto todo ha sido completamente o casi completamente anulado. Para él, reabrir el país significa poder acelerar el regreso a esta situación, a donde él puede viajar, tener mitines, tener reuniones, tener gente entusiasta que lo acompañe, vale decir, empezar con un retardo de 2, 3 meses su campaña de reelección, que naturalmente lo preocupa mucho porque hay sondeos que indican que él perdió bastante el apoyo de mucha gente a causa del manejo de esta crisis del coronavirus y también que su contrincante, el ex vicepresidente Joe Biden, lo sobrepasa de 9, 10 puntos, lo que claramente es preocupante para él. Así que hay también ese factor que controla, digamos, esa discusión de abrir o no reabrir. Hay otro factor que pienso es muy importante, del cual no se habla bastante, que hay una diferencia en el país entre, digamos, las áreas urbanas y las áreas rurales. En realidad, en las áreas urbanas hubo mucho más daño por el coronavirus. Nueva York es el ejemplo más importante, donde hubo naturalmente un impacto dramático, contundente, un número de muertos increíble. Y lo mismo con grandes ciudades en otras partes del país. En el área más agrícola, montañosa, de campo, hay mucho menos. Porque claro, no hay la misma concentración de gente en el mismo lugar, la gente está más dispersa, no se comunica mucho, no se encuentra mucho, y es más difícil para el coronavirus claramente infligir el daño que podría hacer. Así que hay una diferente percepción del peligro del coronavirus en una gran ciudad como Nueva York, Washington, Baltimore, Miami, San Francisco, etcétera, donde hubo muchísimos muertos, y el campo, la montaña, donde la gente dice, aquí pasó nada, yo no conozco a nadie que murió de coronavirus. ¿Por qué todos estos cambios de la manera de vivir? ¿Por qué deberíamos nosotros pagar para que las grandes ciudades obtengan más ayuda, etcétera, etcétera? Y es ahí donde el presidente Trump tiene su base más importante. No la tiene en las grandes ciudades, no la tiene en la costa oriental o la costa occidental, Nueva York, San Francisco. Lo tiene al centro del país, que es el área agrícola, a donde hubo mucho menos impacto del coronavirus. Así que son estos 3 factores, yo pienso, que influyen mucho sobre esta decisión. Te invito a hacer, Emilio, una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre cuán contagiada de política está la respuesta del presidente Donald Trump y los demócratas justamente ante esta pandemia. Ya volvemos.
Continuamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre cuán contagiada de política está la respuesta del presidente Trump y los demócratas en Estados Unidos a la pandemia del coronavirus. Emilio, definitivamente en días recientes sale de una manera improvisa el presidente Trump a dar una conferencia en la Casa Blanca, anuncia en contra de la recomendación que le hizo el CDC, que pueden abrirse las iglesias y justamente regularizar, normalizar ese aspecto. Inmediatamente los analistas le dicen, no lo está haciendo preocupado por la salud y justamente el bienestar de que no se contagien, sino simplemente está tratando de que no se le escape la base de evangelistas que tiene muy firmemente el vicepresidente Mike Pence. ¿Tú piensas o coincides con ese análisis? Yo pienso que hay mucha verdad en este análisis. Primero porque sabemos que su elección fue apoyada mucho por los evangelistas, particularmente en el sur de los Estados Unidos, pero también para un cierto porcentaje de católicos y de otras religiones. Y sondeos recientes han indicado que el presidente ha perdido un cierto porcentaje de apoyo en ambos de estos grupos, los evangelistas y los católicos. Y claramente eso es una preocupación enorme para él, porque esta es su base, los evangelistas en el sur del país, que es también bastante conservador, más digamos, orientado a las políticas del presidente Trump, y que hasta ahora han sido muy leales a él. Así que él quiere ahora recuperar el apoyo, digamos, indicando que ese es como ha intentado de hacer durante su presidencia, el defensor de la libertad religiosa contra, digamos, el ateísmo de cierta gente en el país, contra los avances de los homosexuales y de otros, por ejemplo, en el matrimonio homosexual y también en todo lo que se refiere al aborto. Esto es un símbolo para él de anunciar que continúa a ser este paladino de la religión, de la libertad religiosa. Claro que él ha exagerado su rol, porque según la Constitución, él no tiene el poder de ordenar a los gobernadores de reabrir las iglesias si ellos piensan que no es aún prudente. El sistema de gobierno de los Estados Unidos, que es único al país, es que hay una doble soberanía. A la soberanía del gobierno federal, que por la Constitución es muy limitada actualmente. Y después hay la soberanía de los estados y del pueblo, que mantiene teóricamente por la Constitución la mayoría de los poderes. Y es ahí a donde él no entiende que constitucionalmente no puede ordenar a los gobernadores de hacer algo que no quieren hacer o que piensan no es prudente. Es claramente una medida que él ha adoptado para asegurarse la lealtad de los evangelistas y otros que lo apoyaron, porque tiene temor que si pierde este porcentaje de su apoyo, no va a ser reelegido en noviembre. Justamente el tema entonces de esta conversación, Emilio, es cuán contagiada está esta respuesta. Y tú sabes también de que una actitud que ha tomado el presidente Trump es amenazar a los estados con gobernadores demócratas, es decir, del partido opositor, a no proveerles de fondos que necesitan de emergencia por todos estos gastos extraordinarios que han tenido, sobre todo los estados con gran cantidad de población como Nueva York, California, y dice que como no son leales a él, como no han sido reverentes a él, los amenazan con no apoyarlos, encima los descalifica y al mismo tiempo elogia y promete todo tipo de ayuda, por ejemplo, a estados que son claves incluso electoralmente como Texas, como la Florida. ¿Es esto entonces un ejemplo clarísimo que él está jugando a la política en el medio de una pandemia? Bueno, claro que sí. Claramente
porque él ha siempre subrayado esta diferencia entre estados demócratas y estados republicanos, siempre criticando a los demócratas, mismo insultándolos o amenazando, como usted dijo, de no proporcionar los fondos que necesitan. Permíteme decir que en realidad esto no es tan novedoso, porque es así que el gobierno federal en Estados Unidos adquirió los grandes poderes que tiene hoy. No los tiene por la Constitución, los tiene por el dinero, porque normalmente el gobierno federal que quiere imponer, digamos, un límite de velocidad nacional sobre las grandes carreteras, no tiene el poder de hacerlo, pero lo hace en manera indirecta, diciendo a un estado, tú no tienes que hacerlo, pero si quieres que yo te dé dinero para construir grandes carreteras, tienes que adoptar esta velocidad límite que yo quiero imponer. Y así en todos los otros dominios, digamos, de la economía, de la sociedad, de la vida en el país. Es así que el gobierno federal ha adquirido grandes poderes con el dinero, utilizando el dinero para obtener la sumisión de los estados. Y esto lo indica muy claramente, lo indica abiertamente en este momento cuando él exige esta lealtad, una lealtad ciega. Lo hemos visto despedir a 4 inspectores generales en el gobierno federal porque no eran bastante leales a él, para siempre asegurarse nuevamente que pueda ser reelegido, que no haya problemas en noviembre. Emilio, te invito a hacer una nueva pequeña pausa. Estamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre cuán contagiada de política está la respuesta en Estados Unidos del presidente Trump y los demócratas a la pandemia del coronavirus. Ya volvemos. Seguimos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre cuán contagiada está la respuesta en Estados Unidos por parte del presidente Trump y los demócratas a la pandemia del coronavirus. Ya entonces hablamos, Emilio, de que estamos a menos de 6 meses de la elección presidencial de noviembre y 3 estados clave que fueron quienes ayudaron grandemente al presidente Trump a ganar la elección con Hillary Clinton. Estamos hablando de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Las encuestas en esos 3 y en otros 3 más, es decir, 6 estados claves, en 5 de ellos definitivamente Joe Biden, como presunto candidato demócrata, le tiene una diferencia a su favor, le lleva ventaja de manera importante. Quiere decir que esto para Trump viene complicado. Bueno, claro que sí, muy complicado. Por eso que él está intentando de viajar bastante a esta región, como hemos visto el otro día cuando estuvo en Michigan. Y por eso que él quiere reabrir el país, porque necesita mitines, necesita entusiasmo, necesita confirmar la lealtad de su base. El apoyo de esta gente no es para nada garantizado. ¿Por qué? Porque en las elecciones del 2018, muchos de ellos enviaron congresistas y senadores demócratas a Washington, mientras antes eran republicanos. Así que no es para nada cierto que él va a obtener el apoyo, que no era muy amplio, particularmente en Michigan, 12,000 votos, que es casi nada, para ser reelegido. Por eso que hay mucha preocupación en su campo, y mucha ansiedad de reabrir el país para tener estos mitines y declarar victoria y declarar algo muy positivo para los americanos. Justamente este lunes salió a amenazar, para variar, amenazar por Twitter a el gobernador de Carolina del Norte, donde tienen planeado en principio realizar la convención nacional del Partido Republicano sobre fines del mes de agosto, si el gobernador no les garantizaba que podría tener la total participación abierta del público, es decir, no haber ningún tipo de limitación, y amenaza entonces con mudarla a otra base
mientras que, por ejemplo, los demócratas que ya la mudaron de julio a agosto en Milwaukee, estamos hablando de un mes por delante, en Wisconsin, los demócratas evalúan todavía la posibilidad de hacerla de manera virtual, aunque dejó abierta la puerta Joe Biden. Dijo, veremos entonces si ya podemos hacer en persona, si la situación mejora. Pero lo que tú dices es clave entonces, Emilio. El tener el presidente Trump la oportunidad de enfrentarse al público, a las masas, a esos actos en donde él descalifica a diestra y siniestra. Él, de acuerdo a lo que el Washington Post ha analizado, miente a diestra y siniestra de manera así absolutamente abierta. Eso lo necesita como el oxígeno para tener de aquí a noviembre posibilidades de remontar todo esto que las encuestas le están diciendo que están en contra de él. Claro, y también influye el dinero, porque los que lo apoyan financieramente, su campaña, necesitan ver que hay una posibilidad de su victoria, que hay entusiasmo, que su base continúa a ser leal. Si no, dicen, bueno, vamos a apostar para otra persona, porque esta gente, muchos de ellos no tienen una verdadera lealtad política a Trump o a Biden, tienen lealtad política a sí mismos, quieren apostar para el vencedor. Esa es otra preocupación para él. Se puede ver mismo en los mensajes electrónicos que los republicanos envían pidiendo dinero, declarando que los demócratas están acumulando más dinero que ellos. Es una señal de su preocupación que hay una erosión en la base. Tiene naturalmente que intervenir lo más pronto posible. Un tema que también ha tomado trascendencia, el voto por correo, es decir, ante la posibilidad de que esta situación de la pandemia pudiera haber un rebrote o esta situación de mantener el distanciamiento social siga muy latente, ya se está barajando la posibilidad de que no se fuerce a la gente a que vaya, haga cola, esté uno al lado del otro, se pueda contagiar y entonces la posibilidad del voto por correo pasa a ser un elemento real. El presidente Trump sale directamente y categóricamente a estar en contra del voto y dice, eso es sinónimo de fraude. Dinos qué es lo que hay atrás de esta renuencia de Trump a justamente aceptar el voto por correo. Bueno, no hay ninguna prueba que hay gran fraude. Tal vez hay ejemplos por aquí o por allá, pero no hay fraude sistemática en las elecciones de los Estados Unidos hasta ahora. Y mismo la comisión que el presidente Trump instituyó cuando tomó su oficio hace ya años, tuvo que cesar su trabajo porque no encontraron ninguna fraude. Lo que pasa es que hay esta percepción que el voto por correo ayuda a los demócratas y no ayuda a los republicanos. Hay un poco de verdad en esto. ¿Por qué? Porque si hay gente, particularmente gente de nivel socioeconómico más bajos, que no tienen coche, que viven en el campo, que viven lejos de donde se puede votar, no tienen la ayuda, el acompañamiento si son ancianos o enfermos o tienen problemas de movilidad, votar por correo les permite de participar. Y probablemente Trump piensa votarían demócrata. Si le negamos el voto por correo, no pueden votar porque no pueden ir a las urnas, no pueden ir al lugar a donde hay las elecciones formales. Es esto lo que él piensa. Y hay un poco de verdad en todo esto, que favorecería segmentos de la sociedad, por ejemplo, afroamericanos, también hispanohablantes, gente que no tiene un coche para ir, esperar. A veces gente espera horas para votar. Otro problema es que tenemos en un país tan avanzado que aún la votación, el voto es algo difícil a veces de lograr. Uno tiene que esperar horas. No pueden, tienen niños en su casa que los esperan, tiene que ir al trabajo, tiene que descansar. El voto por correo aumentaría mucho la participación de estos segmentos de la sociedad que Trump
interpreta como prodemócrata. En realidad hay un poco de verdad en esto, pero la razón de fraude no tiene ninguna, confirmación empírica. Mismo su comisión tuvo que cesar su trabajo porque no había ninguna evidencia de esto. Emilio Viano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Muchas gracias por invitarme.